Bienvenidos a The Debate, un espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas donde exploramos las ideas que moldean nuestro entendimiento. O sea, todos hemos estado en esa junta corporativa que, pues, pudo haber sido un simple correo electrónico. Llegas, te sientas, alguien lee diapositivas llenas de texto. Ajá, y todos asienten mecánicamente. Exacto. Todos asienten, firman la famosa lista de asistencia y se van. En el mundo corporativo, pues eso cuesta dinero. Pero cuando esa dinámica exacta ocurre en el corazón de nuestras escuelas, en el Consejo Técnico Escolar, lo que está en juego no es la rentabilidad de un trimestre, es el futuro y el desarrollo de toda una generación de estudiantes. Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso es precisamente lo que hace que nuestro análisis de hoy sea tan urgente. El Consejo Técnico Escolar, o el CTE como lo conocemos todos en México, es la piedra angular del sistema educativo. En teoría, claro. Muy en teoría. Sí, porque se supone que es ese oasis institucional donde los docentes, el último viernes de cada mes, pausan sus clases para reunirse, analizar profundamente los problemas de su escuela, debatir estrategias y tomar decisiones colegiadas. Es el cerebro operativo de la escuela. Claro, pero el material que estamos desmenuzando hoy, este debate profesional, nos plantea una interrogante, híjole, bastante brutal. O sea, ¿es realmente este espacio una plataforma de construcción colectiva o se ha convertido en una simple práctica simulada? Y hay que definir bien a qué se refieren. Sí, a ver, cuando el documento fuente habla de práctica simulada, se refiere a esta coreografía donde todos fingen que están colaborando, pero en realidad nadie se involucra a fondo. Y yo sostendré, basándome en la evidencia del texto, que esta simulación es producto directo de una crisis de agencia individual. Ok, agencia individual. Así es. Los docentes han permitido que su participación se vuelva pasiva, superficial. Se limitan a soltar una opinión aislada y pues se desconectan. No hay una verdadera escucha activa ni voluntad de asumir corresponsabilidad. Si queremos transformar el CT, el maestro tiene que dejar de ser un espectador pasivo en su propio espacio. Pues difiero completamente, y te diré por qué. Culpar al maestro por esa pasividad es, francamente, ignorar el entorno asfixiante en el que se le obliga a operar. Desde la perspectiva sistémica que nos plantea el documento, esa falta de participación no es apatía. Entonces, ¿qué es? Es un fenómeno sociológico que podríamos llamar cumplimiento simulado, o una especie de obediencia maliciosa, si quieres verlo así. Es el resultado perfectamente racional de un sistema que no provee un ambiente de confianza real y que somete a los colectivos a una verdadera dictadura del tiempo. Uy, la dictadura del tiempo. Sí, hablamos de una gestión tan apresurada que prioriza palomear una agenda administrativa que manda la SEP por encima del diálogo pedagógico genuino. O sea, no es falta de agencia, es un mecanismo de supervivencia. A ver, suena muy bien en papel decir que el sistema los oprime, pero en la práctica eso es una trampa absolutoria. Miremos lo que relatan los propios participantes en el documento. Describen cómo la intervención en el CTE no es un diálogo, es una suma de monólogos. O sea, el profesor de matemáticas expone su problema, la maestra de español lo escucha, pero en lugar de conectar su experiencia con la de él, simplemente espera su turno para hablar de sus propios problemas. Hay una carencia absoluta de escucha activa ahí. Bueno, pero, a ver, definamos qué te está exigiendo esa escucha activa, porque no es nada trivial en un entorno así. Exacto, no es trivial en lo absoluto. La escucha activa no es, mantener contacto visual y asentir con la cabeza mientras revisas exámenes por debajo de la mesa. En un contexto pedagógico, es el esfuerzo intelectual de recuperar la idea de tu colega, procesarla, buscar el patrón y decir, algo como lo que tú observas en matemáticas con este grupo, yo también lo noto en comprensión lectora. ¿Qué tal si la raíz es atención y lo atacamos juntos? Claro, ese sería el ideal.
Es que cuando el docente se limita a emitir su opinión, cumplir con la cuota de participación y volver a su celular, es él quien genera la simulación. La corresponsabilidad empieza por transformar nuestras propias formas de comunicación. No podemos, no deberíamos culpar a la secretaría o al sistema por nuestra propia negativa a escuchar al compañero que tenemos a medio metro de distancia. Híjole, es que esa lectura aísla al individuo de su ecosistema de una manera casi cruel, me parece. Le pides a un maestro que abra su práctica, que exponga sus vulnerabilidades y debata abiertamente. Pero estás ignorando el peso aplastante de la jerarquía escolar. Pero la jerarquía no te impide escuchar. Te impide hablar con honestidad. El documento fuente nos da la clave cuando señala que este diálogo profundo es psicológicamente y profesionalmente imposible si no existe un ambiente de confianza previo. En muchas escuelas en México, el CTE no es un espacio neutral. No, claro que hay dinámicas. Está cargado de relaciones de poder, de amiguismos, de favores políticos. Pero el conflicto de ideas, el desacuerdo. Espera, déjame terminar la idea de la confianza porque es fundamental para entender esto. Si un maestro sabe que al cuestionar una estrategia pedagógica o al decir simplemente no sé cómo resolver el rezago de este alumno, va a ser etiquetado por la dirección como el problemático o el incompetente, ¿qué crees que va a hacer? Pues defender su postura. No, se va a quedar callado. Va a leer el texto oficial en voz alta cuando se lo pidan. Va a sonreír para la foto de la evidencia y va a esperar a que den las 2 de la tarde para irse. La participación equitativa es una ilusión absoluta si hay miedo al conflicto. El sistema exige un clima donde el error sea aceptable antes de pedirle al maestro que desnude su práctica docente. Entiendo. Entiendo por qué lo enfocas así, de verdad. Y es muy tentador ver a la estructura como el gran villano de la historia. Pero argumentar que debemos esperar a que mágicamente exista un ambiente de confianza prefabricado para empezar a participar es como esperar estar en excelente forma física antes de pisar un gimnasio por primera vez. Es una falacia de causalidad completa. A ver, esa analogía no aplica aquí para nada y te explico por qué. No, permíteme desarrollarla porque el propio texto la respalda. La confianza no es un oficio que te llega sellado de la supervisión escolar, ni un decreto mágico que se lee al inicio del CTI. La confianza es el músculo que se desarrolla precisamente al ejercer la escucha activa. Fíjate en la inflexión final del documento. El espacio seguro se hizo evidente gracias a la disposición de los participantes para recuperar los planteamientos de los demás. En el preciso instante en que tú como individuo decides genuinamente retomar el argumento de un compañero, validarlo frente a todos y construir sobre él, en ese momento estás inyectando confianza en el cuarto. Suena muy bonito, pero... Es que exigir que la mesa esté servida con confianza total antes de atreverte a hablar es la receta perfecta para la parálisis permanente. Bueno, la analogía del gimnasio suena muy motivacional, lo reconozco. Dices que no hay que esperar a estar fuerte para ir a entrenar, de acuerdo. Pero si el gimnasio está completamente a oscuras, el equipo está oxidado y tienes a un supervisor gritándote con un cronómetro que termines tu rutina en 3 minutos porque tiene que mandar un reporte, pues no vas a desarrollar músculo. Te adaptas a las condiciones. Te vas a lesionar. O vas a dejar de ir simplemente. Y esto nos lleva al segundo gran problema estructural que detalla el texto: la dictadura del tiempo y la carga administrativa. El tiempo siempre va a ser limitado, en la escuela y en cualquier otra profesión. El problema real es la comodidad con la que evitamos el conflicto. El documento es clarísimo en esto. El desacuerdo, manejado con respeto profesional, es lo que permite enriquecer las decisiones. Pero no hay tiempo para ese desacuerdo. Evitamos debatir no por falta de tiempo, sino porque debatir es incómodo. Nos saca de nuestra zona de confort. Nos acomodamos en esta complacencia de no hacer olas para que la junta termine rápido y ya. Ahí sí te detengo. Porque llamar a eso comodidad es una falta de empatía tremenda con la realidad operativa de las escuelas. No es comodidad, es gestión impuesta desde arriba. Hablemos de cómo se ve realmente esa dictadura del tiempo. Adelante. Tienes una guía del CTE que te manda a la autoridad educativa, con 20 puntos a tratar. Tienes que leer oficios, revisar normativas, organizar festivales y encima de todo llenar el programa escolar de mejora continua, el famoso PEMC, con metas, porcentajes y justificaciones que, seamos honestos, nadie va a leer jamás.
Son requisitos del sistema. Sí, pero imagina la escena. Te quedan 40 minutos de sesión. Si en ese momento un maestro introduce un conflicto pedagógico legítimo, por ejemplo, oigan, el alumno de la tercera fila en mi salón no sabe sumar y nuestras estrategias están fallando. ¿Qué crees que pasa? Pues debería abrirse el debate para ayudar a ese niño. Es lo lógico. Exacto, debería. Pero la realidad es que el conflicto no se gestiona, se reprime velozmente. La directora mira el reloj y dice, maestro, lo checamos después. Tenemos que terminar de llenar esta tabla de Excel para mandarla a la supervisión. Proponer soluciones y equivocarse. El texto de la moderadora lo sintetiza perfecto. Transformar el desacuerdo en oportunidad de aprendizaje toma tiempo. Obligar a los colectivos a debatir bajo el cronómetro de una agenda burocrática asfixiante es lo que genera la simulación. O sea que los justificas. No evitan el debate por pereza, lo evitan porque el diseño mismo de la sesión castiga la profundidad. Híjole, pero fíjate cómo le está cediendo absolutamente todo el poder a la agenda y al formato. Estás describiendo a los profesionales de la educación, o sea, expertos con años de formación, como si fueran obreros en una línea de ensamblaje que no pueden detener la máquina. Son empleados del Estado al final del día. Sí, pero si un colectivo docente permite que un formato de Excel en la pantalla del proyector dicte el valor de su tiempo y sacrifique la necesidad de ese niño de la tercera fila, entonces reitero, el problema sigue siendo de agencia y de coraje profesional. Quien va a levantar la mano y decir basta, dejemos el Excel y hablemos de pedagogía. Eso requiere liderazgo individual. Requiere que te enfrentes a un sistema punitivo. Si no mandas el Excel, levantan un acta administrativa contra la escuela. No puedes romantizar la rebeldía cuando los empleos están en juego. No es romantizar, es priorizar. Y bueno, esto nos lleva a lo que ocurre después de la discusión, que es el momento de la verdad en el documento. El texto revela que muchísimas propuestas y supuestos debates mueren ahí mismo, en la mesa del CTE. Y mueren no porque falte tiempo en la sesión, sino porque falta corresponsabilidad fuera de ella. Mueren porque el ecosistema falla en la sistematización. El texto identifica la falta de seguimiento a los acuerdos como una de las grietas más profundas de la simulación. Y aquí es donde la solución tiene que ser sistémica, no de pura voluntad individual. ¿Sistémica cómo? ¿Más formatos? No. El documento argumenta la necesidad de establecer mecanismos claros. Menciona explícitamente la figura del relator, el uso de un acta formal que registre los compromisos. El conocimiento colegiado es extremadamente frágil. Si el sistema no te provee la estructura para rastrear qué diablo se decidió el mes pasado, pues todo se evapora en el aire. Ajá. No podemos depender de que cada maestro tenga la voluntad y la memoria de aplicar lo que se dijo. El seguimiento tiene que estar blindado por el diseño de la sesión. Al inicio de cada CTE, el primer punto institucional debería ser, a ver, ¿qué hicimos con lo que firmamos el mes pasado y qué resultados tuvimos? Pero burocratizar el seguimiento es exactamente la trampa que perpetúa la simulación. Es creer que un pedazo de papel cambia la realidad de un salón de clases. Yo me apoyo textualmente en el documento cuando dice que no basta con opinar en el colectivo. Claro que no basta. De nada sirve que un relator transcriba el acta más detallada y hermosa de la historia escolar si el maestro, el lunes por la mañana, cruza la puerta de su salón, la cierra a sus espaldas y sigue dictando la clase exactamente igual que como lo hacía hace 10 años. Los mecanismos institucionales y las actas son absolutamente inútiles si no existe un motor interno de corresponsabilidad. Pero el acta no es solo papel, es memoria institucional. Legitima la exigencia. Es un papel que fomenta la delegación de culpas, a fin de cuentas. Al crear un mecanismo rígido, la mentalidad se vuelve, pues bueno, ya opiné, ya se puso en el acta, ya cumplí con mi parte burocrática. El documento señala que el diálogo en el CTE debe entenderse como una herramienta para la acción directa. La corresponsabilidad significa que si tú y yo, debatiendo el viernes, acordamos cambiar la forma de evaluar la lectura, yo asumo el compromiso moral y profesional de aplicarlo con mis 40 alumnos el lunes, evaluar si funcionó y regresar el próximo mes a rendir cuentas. Eso no te lo da un formato, ni te lo impone un acta.
Eso nace de un profesional comprometido con su praxis. Con, digamos, ponerse la camiseta de su verdadera vocación, no la de la burocracia. Mira, el problema con apelar constantemente a la vocación y al ponerse la camiseta es que un profesional altamente comprometido se quema muy rápido si la estructura en la que opera drena su energía. Hablas de agencia y de que el maestro asuma la corresponsabilidad en su aula. Bien, imagina que lo hace. ¿Ok? El maestro implementa esa nueva forma de evaluación. Se topa con pared. Los padres de familia se quejan, porque es diferente, los niños se confunden. Al siguiente mes este maestro llega al CTE esperando apoyo, esperando discutir cómo ajustar la estrategia. Pero sorpresa, la agenda de ese mes manda que hay que dedicar 4 horas a organizar la logística de la ceremonia cívica y llenar encuestas sociodemográficas. ¿Qué pasa con esa semilla de corresponsabilidad individual? Pues debería exigir el espacio para discutirlo. Lo intenta, seguro, pero el tiempo se acaba. Y esa agencia de la que tanto habla sencillamente se marchita. Aprenden a través del condicionamiento de la misma institución que innovar y comprometerse cuesta más trabajo y genera más fricción que simplemente seguir la corriente. Retomando tu punto de que el individuo tiene que liderar la transformación desde su silla, me parece que tu postura le exige un heroísmo extenuante al maestro. Yo no diría heroísmo. Es que cuando lo único que deberíamos estar exigiendo como punto de partida son condiciones dignas y sensatas de trabajo colegiado, pedirles que luchen contra el sistema cada mes es pedirles ser héroes. A ver, yo no creo estar pidiendo heroísmo. Estoy exigiendo profesionalismo ético. Y hay una distancia gigantesca entre ambas cosas. El documento que estamos analizando no es un manual teórico. Refleja una discusión donde los propios maestros, de carne y hueso, reconocen que cuando ellos cambian la dinámica de su propia participación, el ecosistema de la sesión reacciona y cambia. Sí, hay una influencia, claro. La síntesis que hace la moderadora en el texto es impecable en este sentido. Un espacio verdaderamente democrático no es aquel que carece de conflictos, sino aquel que tiene la capacidad de transformarlos. Esa transformación es un verbo activo. Lo ejecutan las mentes humanas, no los relojes de la pared ni los memorándums de la secretaría. Podemos pasarnos la vida entera culpando a las condiciones institucionales de nuestras propias carencias de comunicación. Bueno, pero es que nadie está eximiendo de responsabilidad al individuo. Claro que las personas son las que ejecutan los cambios. Pero las personas no operan en el vacío, responden a los incentivos que los rodean. Si el sistema te premia por callar y entregar documentos a tiempo, y te castiga o, peor, te ignora cuando levantas la voz para cuestionar la pedagogía, la inmensa mayoría va a elegir el silencio. Las condiciones de tiempo asfixiante y la ausencia de una cultura de confianza son, de verdad, muros de concreto que estrellan las mejores intenciones. Son muros muy reales, sí, te lo concedo. Y la presión administrativa es un monstruo que devora el tiempo pedagógico. Pero para recapitular mi postura a la luz de esta discusión, si bien es innegable que los factores externos oprimen a los colectivos, la verdadera transformación del CTE hacia una auténtica comunidad de aprendizaje no va a venir de una reforma de la SEP. Ok. Requiere inexcusablemente que el maestro desde su silla asuma el liderazgo de su propia intervención. No estamos condenados a ser víctimas pasivas de la inercia burocrática. Atreverse a practicar un diálogo horizontal, desafiar la inercia para escuchar genuinamente al colega, validando su experiencia, y tener el coraje de llevar los acuerdos desde la mesa del CTE hasta el pupitre del alumno. Esas son decisiones profundamente individuales, y es únicamente la suma incesante de esas pequeñas decisiones la que tiene el poder de fracturar, desde adentro, la coraza de la simulación. Ya veo. Pues mi conclusión, tomando en cuenta todo lo discutido, es que debemos dejar de pensar que la voluntad individual es suficiente para contrarrestar décadas de diseño institucional deficiente. Las habilidades personales, la tan llevada y traída vocación y el esfuerzo individual siempre van a estar severamente limitados y tristemente neutralizados si no volteamos a ver y reparamos la estructura donde ocurre ese consejo técnico. Los cimientos. Exclusivo para el debate pedagógico, sin la sombra del cumplimiento administrativo encima.
Eso no es un lujo que podemos buscar después. Son los cimientos innegociables. Sin ese soporte sistémico, exigirle a los docentes que por pura fuerza de voluntad levanten la calidad del CTE es simplemente dejarlos a su suerte, esperando que, un milagro de inspiración venza el agotamiento burocrático. Pues a pesar de la profunda tensión entre nuestras perspectivas, creo que este debate ilumina un punto de convergencia fascinante que brota del análisis de nuestro documento de hoy. A final de cuentas, ambos tenemos que reconocer la conclusión fundamental que se destila del texto. La construcción de verdaderos espacios democráticos y colaborativos en la escuela no es ni un evento instantáneo, ni un decreto mágico que se logra en una sola junta de viernes. Totalmente de acuerdo. Es un proceso profundo, prolongado y a veces doloroso, un proceso que nos exige madurez para entender que no es o el individuo o el sistema, sino que necesitamos transformar ambas dimensiones simultáneamente. Ajá. Implica que el maestro cambie su forma de escuchar y comunicarse, sí, pero al mismo tiempo que la escuela y la autoridad reestructuren sus relaciones de poder y la forma en que valoran el tiempo docente. La confianza estructural y la agencia individual no compiten, tienen que alimentarse mutuamente en un ciclo continuo. Es un equilibrio extraordinariamente complejo. Y sin duda, este análisis deja la puerta abierta para explorar todavía más cómo factores como el liderazgo directivo o los liderazgos informales que emergen entre los mismos maestros actúan como catalizadores de estas comunidades de aprendizaje en el terreno real. Hoy no estamos aquí para emitir un veredicto donde la agencia individual haya derrotado a las condiciones estructurales, ni viceversa. Claro que no. Ambas perspectivas nos sirven como reflectores para iluminar tanto las grietas de nuestro sistema como el inmenso potencial que yace dentro de nuestras escuelas. Así es. Le toca a quienes nos escuchan, especialmente a los docentes y directivos que se sientan en esa mesa el último viernes de cada mes, a analizar la realidad de su propio colectivo escolar. Son ellos quienes deben diagnosticar si en su plantel el obstáculo principal es una burocracia que no les da respiro o si de plano se han instalado en la comodidad del monólogo individual. Ellos sabrán qué pieza del engranaje necesita moverse primero. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en esa junta corporativa, o mejor dicho, en ese salón escolar rodeado de tus colegas en el CTE, cuando veas que la escenografía está montada y todos parecen dispuestos a simplemente cumplir con la agenda en piloto automático, hazte una pregunta crítica. Frente a la inercia de la simulación, ¿vas a limitar tu participación a leer tu línea de libreto y esperar a que pase el tiempo? ¿O serás tú quien levante la vista, confronte el silencio, escuche verdaderamente al colega de enfrente y comience a construir la escuela que sus alumnos realmente merecen?